Búsquese Romanos capítulo 12, del 1 en adelante. Alabemos a Dios por su misericordia. Gloria a Dios. Maravilloso el Señor. Alabando a Dios por su misericordia. Maravilloso. Romanos 12, del 1 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo espero un segundo. Quiero oír un amén si están listos. Mayoría están listos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gloria al Señor. Alabando a Dios por su misericordia. Nadie más en el mundo, en la tierra de los vivientes y en estos tiempos especial, reconoce la misericordia de Dios como nosotros la reconocemos. El pueblo de Dios. Damos gloria a Dios por su misericordia. Le quiero hacer recordar que la Biblia dice, el profeta Jeremías, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué no alabarlo entonces? Si Él, hermanos, en su santidad nos puede consumir ahora mismo, pero su misericordia es para siempre. En esa misericordia bendita y eterna es que Dios mandó a su Hijo para salvar a los pecadores. En esa misericordia Dios eligió una nación, es Israel. Y de eso es que el apóstol Pablo ha venido hablando en los 2 capítulos anteriores. De la grandeza de esa misericordia. Que primero Dios, primero el Padre envió a su Hijo. Y vino, hermanos, a esa nación. Y vino descendiente de una tribu de esa nación que Él levantó. Glorificado sea Dios. Y se cumplió lo que Juan dice en el Evangelio, a lo suyo vino. Lo suyo es la tierra, es todo lo creado. La humanidad entera es lo suyo. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y todo es por Él, para siempre. Amén. Eso es lo suyo. Pero dice el texto allá en el Evangelio de Juan, los suyos, pero los suyos ya cambia. Una letra que está al final cambia totalmente el sentido. Los suyos son el pueblo de Israel. Alabado sea Dios. No le recibieron y todos sabemos que Israel rechazó a Cristo. Entonces Dios en su misericordia, por un tiempo, les quitó la oportunidad. Amén. Por su misericordia, Dios pensó en nosotros y nos dio la oportunidad como pueblo gentil, naciones gentiles, que no teníamos esperanza, que no teníamos derecho, acceso, ninguna oportunidad, pero la misericordia de Dios es grande. Entonces Dios abrió la oportunidad para que también los gentiles tuviéramos la salvación. No es que Dios ha desechado a Israel, no es que Dios desecha a Israel, no, luego Dios dice que todo Israel será salvo.
Pero a la iglesia gentil, Dios le dio la oportunidad de que como postreros seamos los primeros abarcados por esa gracia. Seamos los primeros que subamos a ver el rostro de Dios. Mientras la iglesia que se va a ir con Cristo por su misericordia, por su amor inmensurable. La iglesia estará con Cristo. Israel todavía está abajo en una gran tribulación, según la palabra de Dios. Y se cumplió la palabra de Dios, que por su misericordia es que estaremos en la presencia del Señor. Por su misericordia es que Dios levantó un apóstol, exclusivo apóstol para los gentiles. Y es el apóstol Pablo. Le damos gloria a Dios por eso. La iglesia no tiene que estar callada hoy, tiene que estar alabando a Dios. Por esa misericordia Dios levantó al último, al menor de todos. Aunque no es cualquier cosa el apóstol Pablo. Fue un hombre que, hermanos, Dios lo sacó del ámbito del fariseísmo, de los doctores de la ley, de las escuelas mejores de su tiempo en su religión. Fue, hermanos, era un fariseo, hermanos, enemigo de la iglesia y de Cristo. Pero cuando Cristo vino, lo convierte. Alabado sea Dios. Demos gloria a Dios por el apóstol Pablo también. Ahora bien, este bendito apóstol, me parece que lo veo. Qué privilegio fuera, ¿no? Este bendito apóstol ahora, no solo a los romanos, sino a nosotros, los presentes, y a todos los que oímos y estamos vivos como hijos de Dios, nos está haciendo un ya noble llamamiento, una noble invitación. Y eso es lo que hemos leído. Alabemos el nombre del Señor. Dice, así que hermanos, ese así que está significando, está diciendo, como recordando lo que él ya ha venido explicando. Lo que ya hablé un poco de esa bendición que Dios nos ha dado. Así que hermanos, empieza ese noble llamado. Amén. Os ruego. Es admirable que un hombre de ese calibre, de esa potencia, de esa sabiduría, humildemente esté diciendo a una iglesia, os ruego. ¿Por qué razón lo hace, hermanos? Porque él conoce la misericordia de Dios. Y él sabe que a Dios se le sirve voluntariamente. Gloria a Dios. Por esa misericordia, el hombre es suave, es noble, es dulce. Es, hermanos, una voz que no ofende, pues. ¿Y quién se siente ofendido que lo llamen así? Hermanos, os ruego por esas misericordias a que presentemos nuestros cuerpos. Gloria a Dios. Yo quiero en esta mañana que meditemos en las cosas, hermanos, que Dios ha hecho con nosotros, en las cosas que está haciendo por nosotros y en las cosas que va a seguir haciendo por nosotros. Alabemos su nombre. 3 cosas y las vamos a ir viendo con la ayuda del Señor. Yo siento libertad en este momento. Y yo siento que el pueblo está dispuesto en esta hora. Y manténgase dispuesto. Aleluya. Gloria a su nombre. Ese ruego tan noble me impulsa a estar muy reverente en esta oportunidad. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Alabado su nombre. Primero, hermanos, aparecen 2 palabras en esta porción, que es la transformación y la renovación y la voluntad de Dios. En esas 3 cosas vamos a pensar ahora. Gloria a Dios. Pablo ruega por esa misericordia a que vengamos ahora como redimidos, como salvados, como gente, hermanos, transformada. ¿Cuántos somos transformados? Gloria a Dios. A presentar un culto, pero un culto vivo. Alabado Dios. ¿Por qué vivo? Porque ahora vivimos. Ahora tenemos vida. Ahora lo que hacemos, hermanos, tiene vida.
y debe tener vida. Porque la vida está en nosotros. Su vida ha sido transmitida a nosotros por su misericordia. Alabado. ¿No es cierto que vivimos? ¿No es cierto que vivimos por Cristo? Ahora bien, por esa transformación que ha habido en nosotros es que podemos hacer cosas agradables a Dios. Una persona no transformada no puede hacer nada que agrade a Dios. Por eso es que hay que alabar a Dios. Una persona que no ha sido, hermanos, convertida al Evangelio y ha conocido a Cristo, no puede celebrar culto a Dios. Es todo lo contrario. Amén. Dice la Biblia que el sacrificio del impío es abominación a Jehová. Pero Él oye el clamor de los justos. Lo que los justos hacen aquí abajo, Él lo recibe. Lo que se dice aquí para gloria de Dios se oye en el cielo. El culto, la oración, el amén, el gloria a Dios, el alabanza. Lo que hacemos y decimos en el nombre del Señor con devoción, con reverencia, con respeto, se oye en el cielo. Tiene fragancia. Tiene, hermanos, entrada a la misma presencia de Dios. Sube. Alabado sea Dios. Grande es la misericordia de Dios. Transformados. Alabado sea Dios. Vamos a ir analizando la palabra. Ese sacrificio vivo lo podemos celebrar porque hemos sido transformados. Y dice transformados por la renovación de ese entendimiento. Gloria a Dios. Hay un algo que me ha ayudado mucho en mi vida, me edificó mucho y espero que a ustedes también. Al hablar de transformación, el apóstol y el Espíritu Santo aquí, hermano, nos está dando una luz para que entendamos que la transformación no sucede sino solo una vez. Es única vez. La hace el Espíritu Santo. Gloria a Dios. La hace sin ayuda de nadie, solo porque a Él le place cambiar mi vida. A veces ni le busco, ni le buscábamos, pues nosotros no éramos interesados en buscar esto, pero a Dios le plació. Aleluya. Dios dijo, lo voy a salvar por misericordia. Le voy a mostrar mi amor. Lo voy a hacer sentir lo que yo siento. Le voy a poner nuevos anhelos, nuevos sentimientos. Le voy a poner un nuevo corazón. Alabado sea Dios. Y a eso se llama transformación, que significa cambiar, hermanos, una cosa de un estado a otro. Al hablar de un estado a otro, el estado de muerte fue cambiado al estado de vida. El estado inservible ahora a algo que sirve. El estado de insensibilidad que no sentía ni agradecía, ahora agradece. Ahora siente ese corazón. Un estado inútil, ruin, a un estado diferente. Alabado sea Dios. Que Dios nos bendiga. Entonces, transformados, y de inmediato dice renovados también por la renovación. Pero voy a dedicar un poquito en esto, la transformación. Alabado sea Dios. ¿Por qué hay diferencia entre transformación y renovación? Primero, porque la transformación, hermanos, Dios no necesita de mí, nada de nadie. Dios lo hace porque a Él le place. Y nadie le dice por qué lo hace. A nadie le reclama a Dios ni le va a decir por qué salva a un borracho, a un perdido, a una ramera. Nadie, Él lo hace y lo hace. Porque Él es de Jehová, es la salvación. Él es el que salva. Él es el que perdona. Y aunque a mí no me guste, pero si ha perdonado al más vil pecador, a Dios le place y la gloria es para Él. Gracias, Señor. Entonces, fuimos transformados. ¿Cuándo fue transformado, hermano Juan? El 14 de agosto del 1980. Santo Dios, no sé cuándo usted fue, pero usted no se le olvida. El Señor cambió su vida, cambió mi vida. ¿Cambió o no cambió? Claro que lo sentí como nunca lo había sentido. Lo sintió usted como nunca antes lo había sentido.
sintió algo, una experiencia nueva en la vida. Y esa es inolvidable, porque fui transformado. Ahora, ahí lo deja Dios, para que la obra del Espíritu Santo, aleluya, para que los siervos de Dios, que Él ha levantado, para que instruyan a la iglesia. Ay, Señor. Con esos dones, con esas virtudes que Dios ha dado a esos hombres y a esas mujeres, para que edifiquen la iglesia, ahora viene lo que el segundo proceso, que es la renovación. Santo Dios. Eso ya no es cambiar de un estado a otro, eso es de ir cambiando, cambiando y cambiando cada día. Como quien dice la Biblia, creciendo, creciendo. Y por eso es que el creyente, cuando acepta, aunque sea transformado, pero tiene que ir creciendo en la vida espiritual. ¿Cómo va a ir creciendo? Haciendo lo que Pablo pide. Amén. Presentando culto a Dios. Congregándose. Leyendo la Biblia. Estudiando la palabra. Orando. Oyendo el consejo de los ministros. El Espíritu Santo pone mensaje y ese creyente, esa mujer que venía con un carácter arruinado, ruin, hermanos, como ya fue tocado, ya fue cambiado, él siente que la palabra es para él y para ella. Él siente deseo de estar en la casa de Dios, porque hay deseo de ser transformados. Y es una ley que debe ser transformado. Alabado sea Dios. Debe ser renovado. Alabado sea Dios. Esa renovación se va dando gradualmente. Que Dios nos bendiga. ¿Qué quiero decir con esto? Suponga usted que si yo desde el 14 del 80, hace 40 años, yo no hubiera venido a los cultos y yo no hubiera leído la Biblia, y como ya me transformó el Señor, pues yo sentí el cambio, yo sentí livianito, yo sentía la vergüenza de ser evangélico, no tenía nada, deseaba estar en la casa de Dios, deseaba que amaneciera pronto para estar en el culto. Porque mi corazón fue cambiado. Amén. ¿Me están entendiendo esto, hermano? Yo creo que sí. Gloria a Dios. Entonces, pero después de todo yo tenía que hacer un esfuerzo, que es poner, hermano, ya no esperar que el Espíritu Santo lo haga todo, ni que Dios lo hiciera todo. No, la parte nuestra era presentar culto. Para presentar culto hay que reunirse donde hay culto. Para hacer culto hay que reunirse con los hermanos. Amén. Para poder ser renovado. Amén. Y la renovación se va dando a medida que yo presto mi sacrificio. O yo presento mi sacrificio a Dios. Que Dios nos bendiga. A la medida que yo presto mis miembros. Porque que yo presto aún mi cuerpo, mi carne. A la medida que yo castigo mi carne. Para ir a la vigilia, para ir al ayuno, para ir al culto. ¿No es cierto que muchas veces, aunque seamos transformados, seamos salvos y tengamos el cielo para nosotros, sentimos, hermanos, cansancio? Pero con todo ese cansancio hay dentro de nosotros algo que nos dice, si vas al culto te vas a gozar. Necesitas ir al culto, necesitas ir al ayuno, necesitas ir a la oración. ¿Para qué? El Señor está trabajando en esa renovación. Y eso lo hace el Espíritu Santo, que nos va dando la fuerza. Nos va dando la guianza y vamos siendo renovados. Un ejemplo, usted compra una casa, poderoso Señor, y se le entregan limpitas, arreglada, o sea, limpia. Pero usted tiene, como nuevo dueño, tiene que renovar esa casa, porque no es nueva. Alabado sea Dios. O si es nueva, como sea, usted tiene que darle alguna diferencia, por lo menos la pintura tiene que quitársela, tiene que ponérsela, tiene que amueblarla, tiene que ponerle algunos adornos. Santo Dios. Porque ahí usted va a vivir y la va renovando poco a poco, le va viendo qué le falta y la va poniendo bonita. Así es la vida del creyente. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos limpió. El espíritu que había en nosotros, el espíritu malvado, los demonios que habían, como anoche nos decían, hermanos, salieron a andar ambulantes allá afuera y volvieron a querer entrar de nuevo, pero no pudieron entrar porque ahora miraron una casa ordenada, limpia, una casa que tenía un look diferente, el dueño era diferente
y no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque esa casa ya estaba, habían adornos, había cosas bonitas, habían cosas bellas. Así es la vida del creyente. Nos vamos adornando, nos vamos llenando, hermanos, de gracias, de virtudes en la vida cristiana. Debemos ir creciendo. Nunca conformarse con ya fui salvo. Decir, no, ya me cambió el Señor y qué importa que no vaya al culto. No es así. Tenemos que ir siendo renovados también. La renovación de nuestro entendimiento. Crecer en conocimiento y presentar cultos vivos a Dios. Hablaba con mi hermano Manuel y le digo, a mí no me goza ver esos grandes templos llenos, sin poder de Dios, sin presencia de Dios. A mí no me alegra decir que tengo un templo de millones de dólares. Pero si no está Dios, lo importante es mejor estar debajo de un palo con la presencia de Dios. Lo importante es estar, hermano, no es importante tanto el lugar, sino los que adoran a Dios en ese lugar. Los que presentan cultos vivos a Dios. Dios quiere cosas vivas. Que Dios nos ayude, hermanos. Entonces, vamos a la Biblia. ¿Acaso no dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora? Proverbios 4:18, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Por qué? Hay que crecer en el Evangelio. No hay que quedarnos estáticos, enanos, sino pidamos a Dios que nos ayude a crecer. ¿Acaso no dice Pedro, cómo vamos a crecer y cómo vamos a ser renovados? A través de la palabra. Pedro dice, tenéis la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha encendida que alumbra en los lugares oscuros, hasta que el lucero de la mañana, hasta que el día resplandece y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Alabado sea Dios. Nadie en la vida como creyente puede ser renovado por la sabiduría humana, por lo mucho que aprenda uno en estudios. No, solamente la palabra de Dios es la que renueva. Solo el Espíritu Santo, usando la palabra y a los predicadores, es la que renueva mi vida. ¿Y no es cierto que nos sentimos renovados, hermanos? Alabado sea Dios. Porque salvos ya fuimos, transformados ya fuimos, pero renovados vamos a seguir siendo hasta que Cristo venga. O hasta que lleguemos a la tumba. Por eso hay que perseverar en el Evangelio y de la gracia de Cristo. Y no olvidarnos que tenemos un deber, y aquí Pablo le llama los deberes cristianos. Gloria a Dios. Una es presentar culto vivo. Presentar nuestros miembros mismos al sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hay que asegurarse si venimos al culto y le presentamos un buen sacrificio a Dios. ¿Qué clase de culto le estamos dando a Dios? ¿Qué clase de renovación estoy teniendo yo? Alabemos al Señor. Entonces, después de todo, hermanos, es la palabra de Dios que nos va amoldando. Que Dios nos ayude. Renovación, entonces, entendemos que, hermanos, lo vamos logrando día a día. Para que la gloria sea de Dios y nosotros nos mantengamos en este mundo, en esta vida, como gente que glorifica a Dios, que demuestra las evidencias del cambio. Que Dios nos ayude. Es el Espíritu Santo el que trabaja, es la palabra de Dios la que nos hace renovarnos, y con ese esfuerzo, con esa ayuda, mejor dicho, nosotros podemos, a donde quiera que nos reunimos, ya sea una visita familiar, ahí se glorifica el nombre de Dios. Allí oímos una palabra, allí oímos un consejo, allí escuchamos algo, aprendemos algo del hermano, o nos alienta una palabra que un hermano empieza a hablar. Y eso nos ayuda para mantenernos en un espíritu de renovación. Que Dios nos ayude, iglesia. Ahora bien, la transformación está bien diseñada en la Biblia, cómo Dios trabaja. Y Pablo mismo, que fue uno de los que fue transformado yendo camino a Damasco, que Dios nos bendiga. El apóstol sabe lo que es esa transformación inmediata. Y todos sabemos eso. Si le preguntamos al eunuco, al
al funcionario de Etiopía, hermanos, nos diría que esa transformación fue milagrosa. Amén, pero él tenía, después de recibir la salvación, tenía que ser bautizado. Tenía que, hermanos, oír la palabra de Dios, porque no entendía nada. Pero ahora sí entiende. Y cuando Felipe le explicó, entonces es que él empezó a sentir esa renovación interna. Alabado sea Dios. Amén. Voy a ir avanzando. La transformación es de adentro para afuera. Alábele. La renovación es lo que afuera demostramos. Santo Dios. La renovación es el cambio de carácter del hombre y la mujer que venimos, todos defectuosos, pero como Cristo ya nos atrapó y ya nos trajo a la iglesia y nos puso en un lugar donde se oye palabra de Dios, ese carácter se va moldando, se va dominando, se va doblegando. Aleluya, no forzosamente, sino voluntariamente. Nos vamos poniendo a la disposición de Dios. Y la palabra es la que hace efectos. La palabra toca. La palabra, hermanos, nos amolda, nos va llevando a la voluntad de Dios. Para no hacer lo que nosotros queremos. No hacer lo que nosotros nos place hacer, sino lo que la palabra de Dios nos indica. Porque ahora, como habemos sido salvos, tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu trabaja de esta manera. De esta manera nos guía y nos va llevando de gloria en gloria. Qué lindo es el Señor. Entonces, yo siento que esto está bueno. Es un proceso. Y por eso es que no hay que dejar, hermanos, de menos los consejos. Vaya, ¿qué le parece si yo después, o usted también, si después de aceptar a Cristo no se hubiera congregado? ¿Y qué dice la Biblia? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Amén. Sino para exhortarnos los unos a los otros. Amén. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hay pues cuando os reunís? Vamos al culto. O sea, vamos a pensar en ese culto que estamos presentando. Amén. Cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lengua. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Alabemos su nombre. Por eso hay que analizar el culto que estamos presentando. Si el canto que traemos alaba a Dios. Si lo traemos con propósito de solo de exhibir o de que, porque sentí ganas de cantar, pues. No, que sea para Dios. Si el amén que digo, lo digo para que me oigan, no, mejor no lo diga. Porque estamos delante de Dios. Y estamos presentando un culto vivo a Dios. Aleluya. Qué hermoso es estar en nuestras reuniones entonces. Qué precioso se siente estar juntos. Oh, qué hermoso el sentir que hay según Cristo Jesús. Sentimos, hermanos, lo que afuera no se siente. Sentimos lo que no se siente en ningún restaurante, en ningún lugar de diversión. Porque aquí lo que se siente es algo vivo, algo espiritual. La presencia de Dios que no se siente en ningún lugar, sino donde están los santos. Y termino con esto, el culto vivo. Mira cuán bueno. Salmo 133. Y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. No es cierto que es bueno estar juntos. No es cierto que podemos todos tener libertad. No es cierto que hasta estas niñas pueden levantar las manos al cielo. No es cierto que las familias pueden adorar a Dios. No es cierto que podemos orar juntos. No es cierto que sentimos lo mismo. ¿Por qué no alabar a Dios? Dios quiere cultos vivos. Quiere un pueblo que se disponga. Un pueblo dispuesto. Que reconozca lo que Dios ha hecho. Demos gloria a Dios por lo que Dios ha hecho, hermano. ¿Y qué es lo que ha hecho? Me transformó, hombre. Cambió mi corazón. ¿Y qué está haciendo? Me está moldeando. Me está trabajando como el alfarero.
y que yo soy barro y Él es el alfarero y me está pegando con un palo al terrón de tierra, le pone agua, que es la palabra de Dios, y viene el alfarero y empieza, si me mira torcido, me endereza. ¿Qué es lo que me endereza? No hay nada que enderece a nadie, ni el tata enderece al hijo, ni el esposo a la esposa, sino que Dios por su palabra sí nos endereza. Eso es lo que Dios está haciendo. Demos gloria a Dios por lo que está haciendo el Señor. No solo con nosotros como iglesia, sino con millones de creyentes allá afuera. Los está transformando. Y por eso es que cuando cantamos, hermanos, le damos gloria a Dios. Hasta de Marco Witt nos acordamos. Renuévame. Aleluya. Y sentimos alegría cantando. Alabado sea Dios. Entonces, qué bonito está esto. La renovación de nuestro entendimiento. Qué lindo, Señor. Gracias, Padre. Ahora bien, culto vivo, culto agradable. Mire, Pedro dice que nosotros ahora, mire lo que Dios ha hecho, hombre. Somos sacerdocio santo. Vosotros también, pues, hermanos, como sacerdocio santo, ofreced sacrificios espirituales a Dios. Esos espirituales es vivo. Amén, amén. Un sacrificio donde, hermano, haya fuego. El sacrificio antiguo nunca se hacía sin fuego. El animal se ponía, el corderito se ponía ahí, el buey se ponía sobre leña. Tenía que haber leña, tenía que haber víctima y tenía que haber fuego. Amén. Cristo, hermano, fue una víctima que se presentó como un sacrificio perfecto para hacernos santos a todos, para tomarnos a todos como sus hijos. Y en ese sacrificio que Cristo hizo, fuimos aceptos como su pueblo. Ahora como su pueblo, hagamos algún sacrificio. No traigamos animalitos porque no es eso. Nosotros mismos presentemos nuestros propios cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Qué lindo es cuando venimos con esa mentalidad al culto. Venimos a alabar a Dios. Venimos a presentarle un culto agradable a nuestro Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Ahora, son las cosas que Dios está haciendo, pero lo está haciendo a través también de nosotros. Porque si nosotros no colaboramos y no ponemos de nuestra parte, hermanos, el esfuerzo, vencer cualquier dificultad, pues, para hacer algo que glorifique a Dios, tampoco Dios lo hace. Entonces, si no soy esforzado, por ejemplo, si yo sé que por un pequeño dolor de cabeza me quedé, o por cositas leves me quedé y me perdí el culto, Dios no va a obrar. ¿Y sabe qué va a pasar con esa vida? Aunque fui salvo y soy salvo, hermanos, está en peligro. Está en peligro de que esa bendición, esa salvación se pierda. Algunos dicen que no se pierde, yo digo que sí. Alabado sea Dios. Porque muchos se perdieron. Pero nosotros no somos de los muchos que se perdieron, sino de los muchos que se salvan. Alabemos el nombre del Señor. Entonces, hemos meditado un poquito de lo que es transformación, renovación. Ahora veamos la voluntad de Dios. A través de las Escrituras podemos darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted y yo para que la voluntad de Dios sea hecha? Alabado sea Dios. Esta palabra, hermano, no se le puede hablar a una gente que no tenga propósitos, sino a la gente de propósitos. Vaya, dice, no os conforméis a este siglo. Ya son las cosas que yo tengo que hacer, que analizar. ¿Qué quiere decir no conformarse a este siglo? Este siglo tiene que ser el mundo en que vivimos, el sistema en que vivimos. Entonces, no conformarse quiere decir no adaptarse. No os adaptéis al mundo, no os amoldéis a este mundo. No te estés conformando con este mundo. Este mundo no está de acuerdo con las normas que yo te he enseñado.
Este mundo no acepta lo que tú estás aprendiendo, porque el mundo no conoce a Dios. La gente sin Dios no puede asimilar esto, pero los creyentes sí entendemos. Demos gloria a Dios por este entendimiento. Alabado sea Dios. Por eso hay que ser creyente es lo más grande que puede haber en el mundo. Alabado sea Dios. Por eso es que no hay lugar para avergonzarse, sino para dar gloria a Dios. Que la gloria es para Dios. No os conforméis a este siglo. ¿Por qué? De allá es que venimos. De ese sistema, de esas costumbres, de esas normas de vida, de esa conducta que ya dijimos. De allá venimos y vamos tratando de ir renovándonos. Aleluya. Vaya, me viene el pensamiento Jeremías. No sé si 20 o 10, pero dice Jeremías, este texto, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. Gloria a Dios. Aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Cuántos van conmigo? Cuando se está refiriendo a las costumbres de los pueblos, se está refiriendo a que las naciones, las comunidades, el lugar donde vivimos, hermano, es un sistema contrario a Dios. La conducta de la gente sin Dios es enemistad contra Dios. Es, hermanos, el estilo de una vida carnal, de una vida desenfrenada. El camino de las naciones es que cada nación allá en el tiempo de Israel tenían sus dioses, sus ídolos, los adoraban y les servían. Y las naciones tenían costumbres, tenían adivinos, tenían sus propios profetas, tenían, hermanos, sus propios dioses, aunque no son dioses. Pero nosotros tenemos a un Dios verdadero, a un Dios vivo, a un Dios que conoce, a un Dios que, hermanos, mira todo. No necesitamos cargarlo, sino que Él nos carga a nosotros. No necesitamos, hermanos, hablarle ni hacerle adorno. Él nos adorna a nosotros a través de la renovación. Él nos da esos adornos. ¿Cuáles son esos adornos? Esa gracia bendita, ese don, esa misericordia, esa bendición que, hermanos, antes no la teníamos. Esos dones, esas manifestaciones, ese Espíritu Santo es lo que nos adorna. Pero el camino de las naciones, vaya, Israel estaba rodeado de naciones idólatras. Tenían dioses que ellos los hacían, pues, ídolos. Y a eso es lo que Dios nos manda en este tiempo, a no caer en la idolatría. A no caer, sino, hermanos, a desechar todo eso en las costumbres. Porque Israel había caído incluso en la adivinación, en los falsos profetas, la apostasía. Israel había caído en imitar a otras naciones. Mira, imitar al mundo es un pecado. Aleluya. No imitemos al mundo. No imitemos lo malo, iglesia. Imitemos lo bueno. Alabemos el nombre del Señor. Eso le dijo Juan a su siervo allá. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Alabemos al Señor. Imitemos lo que va con el bien. La gloria sea para Dios. Entonces Dios manda a Israel a apartarse de esas costumbres. Y ahora le pregunto a usted, ¿hay costumbres raras hoy? ¿Hay cosas que tenemos que cuidar hoy? Alabemos al Señor. Es necesario hablar de eso. Estamos rodeados de idolatría, de inmundicia. Por eso es que la iglesia no debe de dejar de congregarse. La iglesia no debe de dejar de alabar a Dios o de servir a Dios, sino mantenernos firmes en la gracia y en la misericordia de Dios, en la fe que Dios nos ha dado, en el conocimiento que tenemos. Gloria al Señor. Dios es bueno, iglesia. La gloria es para Él. Entonces, la iglesia tiene que estar pendiente siempre de aquello de que es deber nuestro. Son deberes cristianos. Apartarnos del mundo. Desechar todo lo que no es de Dios. Sea costumbre, sea moda,
sea, hermanos, una doctrina, cualquier cosa que no va con la voluntad de Dios o no va aprobado por la palabra, tenemos que desecharlo. Dios nos bendiga. Y de esa manera es que podremos entender cuál es la voluntad de Dios, cómo agradar mejor a Dios y entender que lo que nos toca es mantenernos en esa voluntad del Padre. Maravilloso es el Señor. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Y qué es lo que nos espera si nosotros nos mantenemos? Alabado sea Dios. Mayores bendiciones. Bendiciones que nunca hemos visto. Y las voy a declarar ahora. Gloria a Dios. Cosas nuevas que Dios está haciendo, pero que ya tiene preparadas para revelarlas a nosotros. Gloria a Dios. ¿Cómo poder explicar esto? Yo sé que Dios me puede dar algunas cosas, pero ¿qué es lo que viene? Alabado sea Dios. Con ese pueblo que está dispuesto, que está haciendo, que ya fue transformado, que está haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que le espera? Poderoso mi Cristo. Gracias, Señor. Primero, gloria a su nombre. Los ojos de Dios están puestos sobre esos humildes. Aleluya. ¿Por qué no lo alaba? Porque el que dijo esta palabra no es hombre, es Dios. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. La comunión íntima de Dios es con los que le temen. Alábele. Y a ellos hará conocer su pacto. Dios planea hacer cosas lindas. Aleluya, no reveladas todavía, pero Dios va a empezar a revelarlas. Aleluya. Hay hombres y mujeres dispuestos y el Espíritu Santo se está acercando a ellos y está empezando a abrir esas mentes y está comenzando a quitar ese velo que por muchos años ha estado un velo aún sobre los predicadores. Pero Dios va en su misericordia, la que dije al principio, en esa misericordia está empezando a revelar, a dar valor, a dar visión, a dar pasión por las almas, a dar, hermanos, un panorama diferente. Aunque el mundo va de mal en peor, la iglesia va de gloria en gloria. La iglesia va de triunfo en triunfo. Va obteniendo victorias a pesar de lo pesado de las batallas, a pesar de lo recio de la guerra. Pero Jehová es el que va con nosotros. Jehová es el varón de guerra. No debemos temer a nada. Dios tiene cosas grandes. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Padre, tú esperas cosas buenas para tu familia. Sigue esperando. Madre, familia, hermano, Dios tiene ese milagro para ti. Dios tiene esa promesa para ti. Dios es fiel. Esta mañana me despertaba oyendo un canto hermoso. Así me le plació al Señor despertarme. ¿Y cuál es el mensaje? Yo creo que no es solo para mí, es para ustedes. ¿Cuál es el mensaje que oía cantado? No te detengas. Alabado sea Dios. Amén. La fidelidad de Dios es para siempre. Hay muros en contra a favor de ti. La fidelidad de Dios está contigo. Dios tiene cosas grandes. La voluntad de Dios entonces es nuestra santificación. Eso es lo tercero que yo quería que miráramos, que Dios espera de nosotros: santidad. Y santidad es separarnos del mal, alejarnos del mal.
No seguir las costumbres, no seguir los malos hábitos, no seguir las modas, no seguir nada de lo que el mundo se inventa. Sigamos la ordenanza de la palabra de Dios. Sigamos la guianza del Espíritu Santo. Sigamos lo que Dios nos habla. Seamos sensibles, seamos obedientes. Y cuando estemos en su presencia, Él estará ahí con nosotros. Gloria a su nombre. Mi alma lo alaba en esta hora, hermano. Amén. Doy gloria a Dios. ¿Por qué? Dios nos manda. Nos pide, miren, nos está pidiendo algunas cositas, pero Él nos está diciendo, miren, que esto es lo que tengo para ustedes, hombre. Hagan este poquito que yo les pido y yo les voy a dar mucho. Y esto es lo que dice la Biblia. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Iglesia, con poquito que hagamos nosotros de esfuerzo, Dios dará cosas grandes. Alabado sea Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es lo último? Dios va a hacer cosas grandes con aquellos que se disponen. Y va a revelar cosas grandes. ¿Qué dijo el profeta Amós, parece? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Así como le reveló a Pablo y le dio a Pablo ese sentir de que nos ruegue a que hagamos un sacrificio. Hermanos, los siervos de Dios van a empezar a rogar. Van a empezar a sugerir, a aconsejar y a mostrar lo que Dios dará a su pueblo. Oh, gloria a Dios. Mi alma lo alaba. Qué lindo eres, Dios. Me he gozado. Ayer me gozaba cuando me decían los hermanos, estuvo el culto hermoso allá en Charlotte. La misión fue bendecida. Y les queremos decir, el Dios que estaba en Charlotte estaba aquí también. Alabado sea Dios. Y está bendiciendo. Y eso es lo que quiero animarles yo también y pedirles a todos y a todas. Por favor, hagamos el esfuerzo todos, sacrifiquemos todos. Un poquito que hagamos todos. Todos, Dios lo está mirando y Dios bendecirá. Quiero decirles algo. No paremos, no nos detengamos, sigamos trabajando y disponiéndonos al servicio. Estoy considerando y estoy analizando que Dios se está agradando de lo poco que hacemos. No hacemos mucho, pero Dios está con nosotros. Y les animo a todos y a todas, por favor, seguir manteniendo el orden, manteniendo la fidelidad a Dios, manteniendo el respeto los unos a los otros. Y sobre todo a la palabra de Dios. Mantenernos firmes en el Evangelio. No desmayemos. Dios nos va a bendecir grandemente. Esforcémonos siempre. Preocupémonos, hermanos, ministros, todos líderes. Cuando nuestros cultos estén bajando y que no haya mucha viveza, avivamiento, preocupémonos. Una de mis preocupaciones en toda mi vida ha sido cómo analizo el culto. Y cuando esto se da, lo que hay que hacer es convocar asamblea. Cuando los cultos están medios agonizantes, medios muertos, convocar asamblea, llamada al ayuno, llamada a la congregación. Vénganse los padres, las madres, los jóvenes, las doncellas y los niños y vengamos a la presencia de Dios. Y entonces Dios estará con nosotros. Y no importa el lugar donde estemos en Estados Unidos, en cualquier continente, en la tierra, donde sea que esté la iglesia, si el que busca a Dios lo halla. Alabado sea Dios. Dios dice en su palabra, buscadme y me hallaréis. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Entonces, la lucha sigue. Amén, amén. Termino. No nos conformemos porque ya somos salvos. ¿Por qué? Porque ligerito va a venir ahí una corriente de doctrina falsa, de demonio, que no, ya soy salvo, y no la perdés, hombre. Oiga esto. ¿Cómo no? Tenga cuidado. No, la salvación no la pierde, me voy a perder yo. Me voy a confundir yo, pero la salvación es de Dios. Ahora, no es el tema, si se pierde o no se pierde. Lo importante es que yo quiero agradar a Dios. Yo quiero estar en la presencia del Señor. Y yo quiero ser agradable a Dios en lo que haga, en lo que piense, en lo que, hermanos, sirva a Dios. Quiero hacerlo con entendimiento y con esa fe de que Dios
un día nos va a dar el premio de todo lo que hacemos. Alabado sea Dios. Ahora bien, para que comprobemos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, tenemos, hermanos, que hacer sacrificio. Presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es vuestro culto racional. En el culto que yo vengo a oír mi porción. En el culto hay diferentes porciones. Algunos les habla Dios de un modo, nos habla de otro. Algunos otros hermanos tal vez no estamos en el problema, pero decimos gloria a Dios porque Dios está hablando. Y de esa manera hay una ración, hay una porción para todos. ¿Me dicen amén? Todos venimos a recibir algo al culto. Y si no venimos a recibir, venimos a dar algo. Porque lo que tú das, a otro le sirve. El testimonio que yo doy o usted da por el milagro que Dios hizo, a otro le sirve. A otro que está agonizando, está muriendo y dice, si Dios lo hizo con ese arruinadito, lo va a hacer conmigo también. Y me animo entonces. Y salgo de este lugar fortalecido, creyéndole más a Dios. Y manteniéndome en esa seguridad de que aunque sea con el problema y en medio del problema, yo siempre esperaré en Dios. Aleluya. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová entonces. Esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén, amén. Linda su presencia. Hermoso es el culto. Precioso es el ambiente. Preciosa es la atmósfera de un culto vivo. Se siente ganas de estar ahí, porque ahí está el santo. Ahí está el Espíritu de Dios moviéndose. Ahí está la gloria de Dios. Por eso los apóstoles no querían irse, porque el Señor se les transfiguró y se transformó y vieron la gloria de Dios. Y esos son los cultos vivos. Cuando ni el tiempo sentimos. Mire, ya se pasó la hora y yo ni sentí el tiempo. Amén. Ya, espero que ustedes también. Que Dios les bendiga a todos. Sigamos haciendo la voluntad de Dios. Sigamos dando gloria a Dios por la transformación, por la renovación y por la voluntad de Dios que estamos haciendo, y todo por su misericordia. Dios les bendiga.